compas. En este video vamos a ver el desarrollo de los tres primeros ítems de la guía de sumatoria. Como pueden ver, en primer lugar lo que les pide es expresar en forma de sumatoria las siguientes series. Y les pasan 5 series distintas que ustedes tienen que expresar en forma de sumatoria. La primera es una serie que va de 5 en 5 hasta 225. Aquí la copié. Y la resolución sería, como va de 5 en 5, sería 5 por i. Y a su vez, como el número máximo es 225, ustedes lo dividen por 5 y obtienen su límite superior. Entonces tendrían la sumatoria que va desde 1 hasta 45 de 5i. Esa sería la respuesta. Posteriormente tienen otra sumatoria de las mismas características, solamente que esta vez va de 7 en 7. Entonces va a ser 7 por i hasta 22, que sería si ustedes toman 154, lo dividen en 7, van a tener el límite superior de la sumatoria. Posteriormente en el ejercicio C, que aquí lo copié mal, pero el límite superior es 6, tienen que, tienen una serie de resultados que sería de ir elevando 2 por cada vez un grado mayor, es decir, 2 elevado a la 1, 2 elevado a la 2 y así sucesivamente. Y si se dan cuenta, como un detalle, uno es positivo y el otro es negativo. Entonces, ¿cómo se hace todo este desarrollo? Sería la sumatoria de i igual a 1 hasta 6. Les recuerdo que eso está errado. De 2 elevado a la i, es decir, 2 elevado a la 1, 2 elevado a la 2, a la 3, etc. Pero que a su vez se multiplica con menos 1 elevado a la i menos 1. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que cuando los números sean impares, nos va a ir, es decir, cuando la asociación no se puede, el primero nos va a dar positivo, entonces los impares van a ser positivos y los pares van a ser negativos. ¿Y cómo hacemos esto? Elevándola a la i más 1. Entonces, por ejemplo, cuando nuestro i valga 1, en este caso va a ser 2 elevado a 1, 2, por menos 1 elevado a 1 más 1, que sería 2, y este menos 1 va a quedar positivo. Entonces va a quedar 1 por 2, finalmente va a quedar 2 positivo. Ya para el segundo elemento sería 2 elevado a la 2, 4 va a quedar en este lado de la ecuación, y acá nos va a quedar menos 1 elevado a la 2 más 1, es decir, elevado a 3, lo que finalmente me va a dar menos 1. Entonces va a ser menos 1 multiplicado por 4, me va a quedar menos 4. Y así sucesivamente, y les va a dar la sumatoria que le estaban pidiendo. Posteriormente tienen otra sumatoria donde se van dando cuenta el que va cambiando es el número de abajo, el divisor, y va sumando desde 1 a 1 partiendo desde 2. Entonces, ¿cómo se haría eso? Sería la sumatoria de 1 hasta 4 de 1 dividido en i más 1 elevado a la 2. Posteriormente tienen que es una sucesión donde se parte por el primer término y le sigue el sucesor. Después sigue por el último número, el mismo número anterior, y después su sucesor, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo se hace eso? Es la sumatoria de i igual a 1 hasta 4 de 1 dividido en i multiplicado por i más 1 elevado a la 2. Entonces, si ustedes van haciendo ese desarrollo, van a obtener el número que corresponda a la serie en específico. Posteriormente les piden calcular las series, es decir, las siguientes sumatorias a partir de una serie. Entonces tienen 2, 4, 8, 6 hasta 200. Entonces, ¿cómo se puede expresar eso en sumatoria? Fácil, sería la sumatoria de i igual a 1 hasta 100 de 2i. Y eso desarrollado sería, pueden sacar el 2 como una constante, por lo cual le va a quedar 2, sumatoria de 1 igual a hasta 100, es decir, de i igual a 1 hasta 100 de i, se desarrolla como es una sumatoria de grado 1. Lo que se hace, la fórmula que sería n por n más 1 dividido en 2, es decir, en este caso el límite superior, es decir, 100 por n más 1, que sería 100 más 1 dividido en 2. Y esto multiplicado por 2 del 2 que había quedado fuera como constante. Entonces les quedaría finalmente, bueno, se pueden cancelar este 2 y se baja 50 arriba. El 2 se multiplica con el 50, quería 100 por 101, quería 10.100, que ese es el resultado que les da en la guía. Posteriormente tienen una serie de números impares hasta el 199.
Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Ustedes tienen su sumatoria de i igual a 1 hasta 100, porque si ustedes toman el 99 y lo operan de la manera, es decir, con la ecuación que encontramos que pertenecía a esta sucesión de sumatoria, quedaría finalmente que nuestro límite superior es 100. Entonces, la manera de resolver para que nos queden solamente números impares en la sucesión sería 2i menos 1. Entonces, por ejemplo, 2 por 1, 2, menos 1, 1. Y ahí nos va a quedar nuestro primer término. Posteriormente, para cuando se utilice el número 2, 2 por 2, 4, menos 1, es decir, claro, 2 por 2, 4, menos 1, 3, y ahí nos va a tener nuestro resultado, y así sucesivamente. Entonces, para hacer este desarrollo, lo que hice aquí, fue dividir en dos sumatorias distintas. La sumatoria de 2 por i y la sumatoria de 1 como constante. Y obviamente con el menos entre medio. Entonces, en la primera saqué el 2 como constante hacia afuera, dejé el i adentro. Y en la segunda resolví directamente que sería 100 por 1. Como una constante se multiplica por el límite superior. Entonces me quedarían 2 sumatoria de i igual a 1 hasta 100 de i menos 100. Posteriormente desarrollo, se cancelan los dos. Aquí me quedaría n por n más 1 dividido en 2, la típica fórmula para desarrollar la sumatoria. Se me cancelan los números de afuera y le resto los 100 que quedaban aquí al lado. Entonces hago esa resta final y me queda al final que es 10.000. En el C sería una sucesión de números que se van saltando, si se dan cuenta, de A3, 3, 6, 9, 12, etc. hasta 198. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Sería la sumatoria de 3 por i y el límite superior sería 66, porque si ustedes dividen 198 en 3 le va a quedar, se le va a quedar 66. Entonces, el 3 sale como constante, resuelven la sumatoria de adentro, sería 66 por 67 dividido en 2 por 3, es decir, por la constante que había quedado afuera, y finalmente me queda que el resultado es 6633. Para el ejercicio D tienen la siguiente sucesión: 2, 5, 8, 11 y así hasta el 44. Entonces, para resolver esta fórmula sería la sucesión de 3i menos 1. Es decir, si este vale 1, 3 por 1, 3, menos 1, 2. Y ahí tienen su primer resultado y así sucesivamente. Y el límite superior es 15, porque si ustedes reemplazan 15 acá, 15, es decir, 44 acá va a hacer la ecuación, finalmente le va a quedar que 15 es sería el número, el límite superior, para que dentro de la ecuación me quede 44 en el último término. Entonces, posteriormente dividí en dos sumatorias distintas. En un lado dejé 3i, que el 3 lo saqué como constante, y en el otro lado dejé el 1 como constante directa. Entonces, para el desarrollo tendríamos 3 por 15 por 16, es decir, de la primera sumatoria tendríamos este resultado: 3 por 15 por 16 dividido en 2, y de la segunda tendríamos menos 15 por 1, porque acuérdense que estaba ese menos entre medio y sería 15 por 1 por el el cálculo de constante directa. Entonces me quedaría el primer resultado sería 360 y en la segunda parte sería 15, y me quedaría 345 como respuesta final. Finalmente tenemos una sucesión donde vemos que distintos números se van multiplicando: 2 por 7, 5 por 9, 8 por 11. Entonces, para el desarrollo, lo que yo hice fue lo siguiente: tenemos nuestra sumatoria desde i igual 1 hasta 144 de la siguiente forma de resolverlo. Sería 3 por i menos 1 para el primer término, y para el segundo sería 2i más 5. Entonces, si por ejemplo reemplazamos por 1, sería 3 por 1, 3, menos 1, 2. Y ahí tenemos nuestro primer resultado. Y el otro término que se multiplica sería 2 por 1, 2, más 5, 7. Y ahí estaría el segundo término. Entonces, bueno, ponemos el igual y nos queda, bueno, ya teniendo estos dos paréntesis, obviamente se tienen que multiplicar entre ellos. Entonces sería 3 elevado a i por 2 elevado a i, me quedaría 6 elevado a i al cuadrado. Posteriormente menos 1, es decir, 3i por 5 me quedaría 15i, menos 1 por 2i me quedaría menos 2i, y menos 1 por 5 me quedaría menos 5. Entonces reduzco términos semejantes, me quedaría la sumatoria igual a 1 de i igual a 1 hasta 141 de 6i cuadrado más 13i menos 5. Entonces, ya teniendo esto,
posteriormente puedo resolver cuánto sería el valor. Entonces lo divido en tres sumatorias distintas, la sumatoria de i cuadrado, de i y de 5, con sus respectivas eh, constantes fuera. Entonces voy resolviendo, aquí como es cuadrática sería n por n más 1 por 2n más 1 dividido en 6 por su constante, más, hay que acordarse de seguir utilizando los mismos signos que venían desde la ecuación original, que sería en esta parte 13 por 141 por 142 dividido 2, es decir, esta parte corresponde a n por n más 1 dividido en 2, que es la fórmula de cuando se resuelve un i solo, y finalmente la constante directa, 141 por 5. Resuelvo en cada caso y finalmente me queda que el resultado es 5.795.664. Ya entrando a la tanda 3 de ejercicio, al ítem 3, de calcular las siguientes sumatorias aplicando propiedades, se resolverían de la siguiente manera. Entonces, en primer lugar, ustedes tienen la sumatoria de i igual a 1 hasta 10, de 7 más 5i. Entonces, aquí tienen el desarrollo. Entonces, tendrían ya, la sumatoria de i igual a 1 hasta 10, de 7 más 5i, se divide en dos sumatorias distintas. La primera se calcula directamente la constante y la segunda se ocupa la propiedad o el cálculo que se utiliza para cuando hay un isolo, que sería n por n más 1 dividido en 2. Realizan el cálculo, les quedaría 70 más 275 es igual a 345. En la B tienen a un i igual a 1 hasta 6 de i por i más 3 dividido en 4. Entonces, ¿qué tienen que hacer primero? Resolver el paréntesis de arriba multiplicando. Entonces, me quedaría i por i más 3 sería i por i cuadrado, i por 3, 3i. Entonces ahí ya desde acá puedo empezar a resolver. ¿Cómo se resuelve esto? El 4 es una constante, así que queda entre comillas fuera. Y de la parte de arriba puedo generar dos sumatorias distintas, la sumatoria de i cuadrado y la sumatoria de i. Entonces, si ustedes resuelven la primera sumatoria, les va a quedar 6 por 7 por 13 dividido en 6, es decir, n por n más 1 por 2, n más 1 dividido en 6, más, bueno, la segunda parte que sería 3 por 6 más 7 dividido en 2. Y todo dividido en 4 ya como lo mostrábamos desde antes. Entonces, si seguimos resolviendo, tenemos que finalmente el resultado nos quedaría, bueno, 91 más 63 dividido en 4. Es decir, ya resolviendo esta parte de la fracción y esta, me quedaría 91 más 63 dividido en 4. Entonces sería igual a 154 cuartos, que es lo mismo a 77 medios. Posteriormente en el ejercicio C tenemos la sumatoria de... Ahora sí, tenemos la sumatoria de i igual 1 hasta 7 de 2 por i cuadrado menos 1. Entonces aquí lo mismo que en la anterior, hay que desarrollar primero el paréntesis. El 2 se multiplica por el i cuadrado, me quedaría 2i cuadrado. Y el 2 se multiplica con el menos 1, me quedaría menos 2. Posteriormente se hace la distribución, o podemos generar dos sumatorias distintas, la de i cuadrado y la de 2. Y como constante se resuelve cada una con su fórmula y me queda que el resultado es 266. Posteriormente en el ejercicio D vemos que es la sumatoria de una constante, pero tiene la característica que no parte de 1. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nosotros tomamos, bueno, aquí tenemos nuestro ejercicio original y le ponemos igual y hacemos una resta. ¿Cómo tiene que ser esta resta? Tiene que ser la misma fórmula del principio, solamente que en un primer lugar se hace a partir de 1, 1 hasta 25 de 99 dividido en 33, menos es decir, menos otra ecuación también partida desde 1, es decir, otra sumatoria también partida desde 1, pero hasta un valor menos que el origen inicial de la ecuación original. ¿Por qué hacemos esto? Porque al restarle la sumatoria entera esta fracción nos va a quedar solamente este resultado, desde el 15 hasta el 25. Si nosotros tenemos la sumatoria desde el 1 hasta el 25, le restamos del 1 hasta el 14, lo que nos va a restar va a ser desde el 15 hasta el 25, que es lo que nos pide el ejercicio. Por eso tenemos que hacer esta resta. Entonces hacemos los desarrollos, como 99,33 una constante, hay que multiplicarlo en este caso directamente con 25 y en la segunda directamente con 14. Nos quedaría 225 dividido en 33 y 126 dividido en 33. Entonces, como una resta, veo mínimo
el valor común y nos quedaría una resta directa entre 225 disculpen, y 126. Nos quedaría 99,33 y el resultado final sería 3. Posteriormente tenemos el ejercicio E, que es una sumatoria de i igual a 1 hasta 8 de i cuadrado más 2i menos 3. Entonces, si hacen ese cálculo sería, en una primera instancia, 8 por 9 por 17 dividido en 6. En la segunda, 2 por 8 por 9 dividido en 2. Y ahí finalmente 8 por 3. Si resuelven eso les va a dar 252. Ya, en el ejercicio F ya presenta un poco más de complejidad, pero empieza ya a combinar algunas dificultades de ejercicio anteriores. Entonces en este caso tenemos una ecuación que no parte desde 1 y a su vez que tiene una constante y una variable, por así decirlo, en términos de i. Entonces, ¿cómo se resuelve en este caso? Lo que primero tenemos que hacer es, o por lo menos como yo lo hago y me sale más cómodo, es primero dividirla en dos ecuaciones a partir de la original, una que corresponda a i y otra que corresponda a la constante. Entonces después cada una de esas dos sumatorias a su vez la dividido en otras dos sumatorias, que serían la sumatoria de la primera, partida desde 1 hasta su límite superior, menos partida desde 1 también hasta un número menos que el límite inferior de la ecuación original, para que me quede el resultado que me piden. Y ahí estaría. Menos, porque este es el menos que se mantiene desde la ecuación, digamos, original. El otro paréntesis que sería lo mismo que la que está arriba, solamente que al principio partía desde 1 y posteriormente partía desde 1 también y con límite superior 1 menos del límite original, es decir, desde el límite inferior original de la sumatoria. Entonces se realizan los cálculos en cada caso. En este caso, por ejemplo, como el límite superior es 101, sería 2 por 101 por 102 dividido en 2. Y que al lado, como es 49, sería 49 por 50 dividido en 2 con su 2 de constante. Se resta también aquí lo mismo, como serían una constante se multiplicaría directamente con el valor de superior, sería 101 por un tercio y 49 por un tercio. Se realizan los cálculos en cada uno de los casos, nos quedan dos resultados distintos. Si se calculan entre ellos nos quedaría 23.504 dividido en 3. Posteriormente tienen su ejercicio G, que si se dan cuenta rápidamente es se utiliza la propiedad telescópica, es decir, nos va a quedar el primer término y el último más 1. Entonces aquí les puse un pequeño desarrollo. Ustedes tienen la ecuación, es decir, la sumatoria que nos dieron. Entonces, si las voy desarrollando, si es que hago por cada paréntesis, va a ser un valor de la sucesión. Entonces, cuando i valga 1, el primero va a ser 1 dividido en 1 y el segundo va a ser 1 medio. Cuando i valga 2, va a ser 1 medio menos 1 tercio y así sucesivamente por la forma de esta sumatoria. Entonces finalmente me va a quedar que se van a ir cancelando los números intermedios, por ejemplo los submedios, los 1 tercios, etcétera, que no aparecen todos, pero ya sabemos que se van a ir cancelando entre ellos. Entonces nos quedaría finalmente 1 dividido en 1, es decir 1, y también me va a quedar menos 1 menos un 51. Entonces finalmente hago la última resta, me quedaría 51 menos 1 sobre 51. Me queda que la respuesta es 50 dividido en 51. Posteriormente tenemos el ejercicio H, donde nos muestra una constante multiplicando un i más 5. Entonces, para el desarrollo de esto tenemos que, bueno, ahí tenemos nuestra ecuación original, la dividimos en dos sumatorias distintas. Entonces la primera sería 1 medio por 10 por 11 dividido en 2, es decir, estamos desarrollando ese i ahí, entonces tenemos ese resultado, más 10 por 5. Como es una constante, sería 10 por 5 directamente. Entonces nos quedaría 110 dividido en 4 más 50, 55 medios más 50 y finalmente nos quedaría 155 medios. Eso va a ser nuestro resultado final. Posteriormente en el ejercicio I tenemos la sumatoria de i hasta 10 de i más 2 dividido en 2. Entonces lo primero que tienen que hacer es desarrollar este paréntesis, que sería, este paréntesis i más 2 elevado a 2 sería lo mismo que copiar dos veces el paréntesis y ir calculando. I por i sería i cuadrado, i por 2 sería 2i, 2 por i sería 2i de nuevo, nos quedaría 4i y finalmente 2 por 2 nos daría 4. Entonces ahí podemos hacer tres sumatorias distintas ya una vez resuelto eso.
Entonces tenemos la sumatoria de i cuadrado, de i y de 4. Hacemos los resultados de cada uno respectivamente y finalmente nos queda que es 645. En el ejercicio J tenemos otra sumatoria que no parte desde 1 y a su vez que hay que resolver el paréntesis de al lado. Entonces para el desarrollo sería, puse los dos paréntesis, los multipliqué entre ellos, me quedaría 4i cuadrado menos 2i más 9. Si multiplico 2i por i, 2i por menos 3, etc. Ya como me quedan tres resultados, los divido en tres sumatorias distintas, partiendo desde donde parte la sumatoria original, y posteriormente hago su doble, por así decirlo, o su complemento para poder sacar el resultado final, que sería poner la original, digamos, pero partida desde 1 y restándole una sumatoria que llegue hasta un número menos del límite inferior, digamos, de la sumatoria original. Entonces tenemos aquí el primer paréntesis correspondiendo a esta sumatoria, el segundo paréntesis correspondiente a este, y el tercer paréntesis correspondiendo a este que es de la constante. Entonces calculo cada uno respondiendo a cómo se van calculando, si es cuadrática, si es de grado 1, digamos, el valor, o si es constante, como en este caso, y finalmente nos queda el resultado de 112.884. Finalmente tenemos la sumatoria de una sumatoria de j más i, y estas se resuelven de la siguiente manera. Tenemos la sumatoria de la sumatoria de i igual a 1 y j igual a 1 de j más i. Entonces, primero se parte con cualquiera de las dos sumatorias. Digamos que parto por la sumatoria de j, que es la que está más cerca, y la otra se deja fuera mientras como constante. Entonces, se aplica la sumatoria de j a cada uno de los valores, y de cada uno de esos valores yo saqué una sumatoria distinta. Entonces, para el primer valor, que es j, saqué la sumatoria de j igual a 1 hasta 3 de j. Aquí está. Para i, saqué la sumatoria de j igual a 1 hasta 3 de i. Y aquí está. Entonces, como en este caso estamos trabajando con jotas, las que van a poder desarrollarse directamente van a ser las que sean una j al lado. Es decir, por ejemplo, en este primer caso, que me quedaría como el límite superior es 3, sería 3 por 4 dividido en 2, ese es el valor de mi primera sumatoria, más 3i. Como se está trabajando en términos de j y no de i es una constante. Entonces, el valor superior simplemente se le multiplica directo a ese valor y sería 3i el resultado. Aquí al lado calculo, me quedaría 6 más 3i. Ese sería el resultado ya aplicando mi primera sumatoria, que sería con j. Solamente me quedaría la sumatoria de i, y lo que ahora hago es también aplicarla en cada uno de los términos. Entonces, la sumatoria de i igual a 1 hasta 2 de 6 sería la sumatoria de i igual a 1 hasta 2 de 6. Entonces sería 2 por 6, posteriormente me quedan 12, más en el segundo término sería 3i. Entonces el 3 podría salir como constante, me quedaría dentro, y ahora puedo desarrollarlo como estamos trabajando en términos de i. Sería 12 más 3 por 2 por 3 dividido en 2, y el resultado final sería 21. Y eso sería respecto a los tres primeros ítems de la guía.